Un día, mientras caminaba por un parque, disfrutando de una paz que no recordaba haber tenido jamás, me detuve a reflexionar sobre la profundidad de este viaje. No solo había cambiado mi forma de pensar sobre el dinero o el trabajo, había cambiado mi esencia, mi forma de respirar y de habitar el presente. Ya no me sentía atrapado en el tráfico de la vida. Ya no sentía que las crisis externas tenían el poder de apagar mi luz interior. Ahora entendía, con cada fibra de mi ser, que yo era el que tenía el sagrado poder de elegir. Había cambiado mi mente de forma consciente y como consecuencia inevitable. Mi mundo se había transformado para reflejar esa nueva verdad. Y esa fue, sin duda alguna, la lección más vital y transformadora que he aprendido en todos mis años de búsqueda. Si quieres cambiar tu vida, si quieres que tu realidad sea diferente a la que tienes hoy, tienes que empezar obligatoriamente por cambiar tu mente. Tus pensamientos son las semillas más poderosas que existen. Son la base invisible pero real sobre la cual construyes cada ladrillo de tu realidad. Si cambias la frecuencia en la que piensas, cambias la vibración en la que vives. Todo lo que ves a tu alrededor, desde tus relaciones hasta tus finanzas, es un espejo que te devuelve lo que tienes cultivado en tu jardín mental. Si tu mente está saturada de miedo, escasez y limitaciones, el mundo te devolverá una imagen limitada y hostil. Pero si decides llenar tu mente de gratitud, de posibilidades infinitas y de una fe inquebrantable en tu capacidad, el mundo se abrirá ante ti de una manera tan majestuosa que te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo en la oscuridad. Este es un proceso continuo, un viaje sin final que requiere vigilancia y amor propio. Cambiar la mente no significa que los problemas desaparecerán por arte de magia o que el dolor dejará de existir, pero sí significa que tendrás una armadura interna y una visión clara para enfrentar cualquier tormenta de una manera radicalmente diferente. Cambiar tu mente te otorga el superpoder de ver el oro donde otros solo ven tierra, de encontrar oportunidades de oro donde antes solo veías muros de piedra. Te da la capacidad de tomar decisiones con la espalda erguida, de actuar a pesar del miedo y de diseñar con tus propias manos la vida que siempre has soñado, pero que nunca te habías atrevido a reclamar. Hoy, miro hacia atrás y solo siento una profunda gratitud por aquel momento de desesperación que me obligó a despertar. Ahora sé, con una certeza absoluta, que el verdadero cambio comienza siempre en el silencio del interior. Si alguna vez te sientes perdido, si sientes que la vida te ha acorralado y que el mundo está fuera de tu control, cierra los ojos y recuerda que dentro de ti reside el poder de cambiarlo todo, empezando por el primer pensamiento que elijas tener al abrir los ojos cada mañana. Cambia tu mente con paciencia, con disciplina y con amor, y te aseguro por experiencia propia que cambiarás tu mundo para siempre. Esa es la verdad que me rescató, y es la verdad que hoy comparto contigo porque sé, con todo mi corazón, que tiene el poder de cambiar tu vida por completo si así lo decides hoy mismo. Con el paso de las semanas, los cambios dejaron de ser solo internos y comenzaron a manifestarse de forma sutil en mi vida cotidiana. Mi perspectiva se estaba transformando de raíz. Ya no veía los fracasos como el punto final de una historia triste, sino como una parte natural, necesaria e instructiva del proceso de éxito. Los obstáculos dejaron de ser barreras insuperables para convertirse en peldaños, a veces resbaladizos, pero peldaños al fin, en el camino hacia mis metas. Mi mente comenzó a sacudirse las limitaciones que yo mismo me había impuesto durante décadas, y como si fuera un truco de magia, mi mundo externo comenzó a cambiar a la par. Las oportunidades que antes habían estado allí, pero que mi pesimismo me impedía ver, ahora brillaban frente a mí con una claridad asombrosa. Las personas que antes me parecían distantes o indiferentes, ahora parecían notar una energía diferente en mí y estaban dispuestas a colaborar o ayudarme. Las puertas que antes creía cerradas con candado, ahora parecían abrirse con una facilidad que me dejaba sin aliento, simplemente porque yo me atrevía a empujarlas con una mentalidad de victoria. Recuerdo que en mitad de este proceso tuve que aprender una de las lecciones más duras, la paciencia conmigo mismo.
Cambiar la arquitectura de una mente que ha sido negativa durante años no sucede de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, una labor de hormiga llena de altibajos emocionales. Había días en los que me despertaba sintiéndome un gigante, inspirado y con una claridad mental absoluta, convencido de que nada podía detenerme. Pero también había días, grises y pesados, en los que las viejas dudas regresaban con fuerza, intentando reclamar su territorio. Sin embargo, en lugar de castigarme o rendirme ante esos retrocesos, seguí practicando la disciplina del cambio de mentalidad. Entendí que la mente es como un músculo que debe ser entrenado diariamente. Sabía que no podía reescribir toda mi historia en un segundo, pero también tenía la certeza de que, si mantenía el enfoque y la constancia, mis pensamientos comenzarían a transformarse de manera permanente y orgánica. Una de las herramientas que más aceleró este cambio fue darme cuenta de la importancia de mi entorno. Aprendí que debía rodearme de personas que pensaran de manera positiva, no de una forma ingenua, sino de personas que creyeran en la capacidad humana de superación. Me di cuenta de que la energía de quienes me rodeaban influía enormemente en el tono de mis propios pensamientos. Si pasaba mis tardes con personas que solo se quejaban del gobierno, de la suerte o de los demás, que veían el mundo a través de una rendija de limitaciones, eso terminaba contaminando mi propia visión. Pero cuando tomé la decisión consciente de buscar a personas con una mentalidad abierta, individuos que se enfocaban en buscar soluciones en lugar de regodearse en los problemas y que creían fervientemente en su propio potencial, mi frecuencia mental cambió casi instantáneamente. Fue entonces cuando comprendí que el entorno no es solo la gente, sino todo lo que permitimos que entre en nuestra mente. El entorno juega un papel fundamental en el éxito de cualquier transformación personal. No solo era crucial vigilar mis propios pensamientos internos, sino también crear un ecosistema externo que apoyara esa nueva versión de mí mismo que estaba naciendo. Empecé a consumir contenido de valor. Leía libros que desafiaban mis límites. Escuchaba audios y podcasts de mentores y personas que habían logrado lo que yo soñaba, llenando cada espacio de mi día con ideas de abundancia y posibilidad. De repente, la soledad del cambio desapareció. Me di cuenta de que el éxito no solo dependía de mi voluntad aislada, sino de los recursos educativos a los que decidía acceder y de la calidad de las conexiones que establecía con el mundo. A medida que la estructura de mi mente se volvía más sólida y luminosa, mi vida externa comenzó a florecer de maneras que nunca hubiera imaginado. Las oportunidades no solo aparecían, sino que se multiplicaban. Las ideas que antes me parecían delirios inalcanzables ahora se sentían como proyectos lógicos, tangibles y posibles. Comencé a tomar decisiones con una audacia que me sorprendía a mí mismo. Me arriesgué más. Salí de esa zona de confort que en realidad era una zona de muerte lenta y me lancé a lo desconocido con la confianza de quien sabe que su valor no depende del resultado, sino del intento. Mi mundo externo se transformó porque mi mundo interno había dejado de ser un campo de batalla para convertirse en un jardín bien cuidado. Ya no me veía más como una víctima indefensa de las circunstancias, sino como el arquitecto y el creador soberano de mi propio destino. Empecé a darme cuenta de que, en gran parte, mi perspectiva sobre la vida era la verdadera cadena que me mantenía anclado al suelo. Había asumido erróneamente que las circunstancias externas dictaban mi destino, como si yo fuera un simple espectador de mi propia tragedia. Sin embargo, al observar mis reacciones, vi que mi mente estaba siendo la principal responsable de mi situación actual. Comprendí que el mundo que veía a través de mis ojos no era el mundo en sí mismo, neutro y objetivo, sino un reflejo fiel de cómo yo decidía interpretarlo. Mis pensamientos negativos actuaban como filtros oscuros que manchaban cada oportunidad. Mis creencias limitantes eran muros que yo mismo construía, y mis emociones, siempre al borde del colapso, influían directamente en la forma en que percibía la realidad. Me di cuenta de que si quería cambiar mi mundo exterior, si quería ver colores donde antes solo veía grises, tenía que empezar por la raíz. Cambiar la forma en que pensaba sobre mí mismo y sobre lo que me rodeaba.
El primer paso de esta transformación fue el más difícil, empezar a ser consciente de mis pensamientos. Parece una tarea sencilla, pero la mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. Al detenerme a observar el flujo de mi conciencia, me horroricé al descubrir que la inmensa mayoría de mis pensamientos eran automáticos, repetitivos y profundamente negativos. Eran parásitos mentales que se alimentaban de mi energía. Pensaba constantemente en lo que no podía hacer, en las razones por las cuales iba a fallar, en los obstáculos que, según yo, eran muros insuperables de hormigón. Pero el simple hecho de ser consciente de ellos me dio una ventaja nueva, el poder de cuestionarlos. Por primera vez en años me atreví a desafiar a mi propio ego. ¿Realmente no podía lograr lo que quería o era una narrativa que yo mismo había aceptado para no arriesgarme? ¿Realmente mis fracasos pasados definían mi futuro como una sentencia de cadena perpetua? ¿Realmente esos obstáculos eran muros o eran simplemente desafíos que requerían una estrategia diferente? Al comenzar a cuestionar esos pensamientos que antes aceptaba como verdades absolutas, mi enfoque empezó a cambiar de dirección de manera natural. En lugar de centrar toda mi atención y mi angustia en lo que no podía hacer, comencé a forzar a mi mente a enfocarse en lo que sí estaba bajo mi control inmediato. Me di cuenta de que, aunque el universo es vasto y a menudo caótico, yo tenía el poder soberano de decidir cómo reaccionar ante lo que me sucedía. Si bien no podía controlar el clima, la economía o las decisiones de otras personas, sí tenía el mando absoluto sobre mi actitud, sobre la calidad de mis pensamientos y sobre la dirección de mis decisiones. Decidí que a partir de ese momento, en lugar de rendirme ante la primera dificultad como lo había hecho tantas veces, iba a ver los problemas como pesas en un gimnasio emocional, oportunidades de crecimiento. Comencé a ver cada desafío no como una señal para detenerme, sino como una oportunidad para aprender una habilidad nueva, para mejorar mi paciencia, para ser más fuerte y resiliente. Durante años viví atrapado en un ciclo que parecía no tener fin, una especie de laberinto emocional y mental donde las paredes se cerraban cada vez más sobre mí. Me encontraba sumergido en una rutina que no me inspiraba en lo más mínimo, una inercia cotidiana que consumía mis horas frente a un espejo que solo me devolvía la imagen de alguien cansado y derrotado. Estaba atrapado en una red densa de pensamientos negativos que, como un susurro constante y venenoso, me decían al oído que no era capaz, que mis talentos eran insuficientes y que mis sueños, aquellos que alguna vez brillaron con fuerza en mi juventud, eran ahora demasiado grandes, absurdos y completamente inalcanzables para alguien como yo. Vivía bajo la firme convicción de que las circunstancias externas eran las únicas responsables de mi estancamiento. Me decía a mí mismo, con una mezcla de autocompasión y amargura, que si tan solo tuviera más dinero en la cuenta bancaria, si el día tuviera más horas, o si la vida me presentara mejores oportunidades, entonces y solo entonces podría cambiar mi realidad. Estaba convencido de que era una víctima de la suerte, un náufrago esperando que una marea externa me llevara a una orilla mejor. Pero lo que no sabía en ese entonces, lo que mi ceguera emocional me impedía ver con claridad, era que el verdadero cambio, ese giro radical que tanto anhelaba, no venía de las circunstancias ni de los factores azarosos del mundo exterior, sino de algo mucho más íntimo, cercano y asombrosamente poderoso: mi propia mente. Todo comenzó a tambalearse cuando, tras haber acumulado una serie de fracasos personales y profesionales que se sentían como golpes definitivos, me encontré en un momento de reflexión profunda, de esos silencios pesados que solo llegan cuando ya no tienes más excusas a las que aferrarte. Me vi sentado en la penumbra de mi habitación, cuestionando cada decisión que me había traído hasta ese vacío. Algo dentro de mí, una chispa de instinto de supervivencia, me gritaba que algo tenía que cambiar de manera drástica. Ya no podía permitirme seguir viviendo de la misma manera, arrastrando los pies por la vida, repitiendo los mismos errores como si fuera un guión preestablecido y, lo más doloroso, esperando resultados diferentes mientras hacía exactamente lo mismo de siempre. Fue en ese punto de quiebre cuando alguien, en una conversación que parecía casual pero que resultó ser un salvavidas,
me dijo una frase que quedaría grabada a fuego en mi conciencia. Cambia tu mente y cambiarás tu mundo. Al principio, debo confesar que la frase me pareció un cliché, una de esas expresiones de autoayuda barata que no tienen peso en la vida real. No comprendí su verdadera magnitud ni el peso atómico que tenían esas palabras, pero poco a poco, mientras rumiaba esa idea en la soledad de mis días, me di cuenta de que en esa simplicidad se escondía la llave maestra para transformar cada rincón de mi existencia. Recuerdo claramente el primer día que decidí, casi por desesperación, poner esa frase en práctica. Había pasado una semana especialmente difícil, trabajando en varios proyectos que parecían haber nacido muertos, que no lograban avanzar por más que me esforzaba físicamente, y mi mente, como de costumbre, estaba saturada de dudas y miedos. Me sentía atrapado en una jaula de cristal, viendo cómo el mundo pasaba de largo mientras yo no tenía el control de los hilos de mi propia vida. Mi diálogo interno era una letanía de carencias. Pensaba constantemente en lo que me faltaba para ser feliz, en los objetivos que no había conseguido y en cómo los demás, mis amigos, mis colegas, incluso extraños en redes sociales, parecían avanzar con una facilidad pasmosa mientras yo me quedaba atrás, oxidándome en la inacción. Pero esa mañana algo fue diferente. Después de despertar y sentir de nuevo ese peso en el pecho, recordé la frase. Decidí hacer algo que nunca había intentado. En lugar de seguir enfocándome en las paredes de mi celda externa, en lo que el mundo me negaba, comencé a preguntarme qué podía hacer yo mismo, en ese mismo instante, para cambiar mi forma de interpretar lo que me estaba sucediendo. Fue el inicio de una auditoría interna sin precedentes.